Un saludo especial, amigos y amigas. Para el día de hoy les traigo la siguiente reflexión. Hablaremos acerca del ego. Soy Oscar Higuita, psicólogo clínico y psicoterapeuta, con una especialización en terapia cognitivo-conductual, una maestría en psicoterapia y profesional en psicofisiología. En muchas ocasiones escuchamos hablar a las personas o hasta inclusive en podcasts o a otros psicólogos hablando acerca del ego. Pero ¿qué es el ego? ¿En qué consiste el ego? ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son las manifestaciones del ego en nuestras vidas y cómo podríamos superarlo? En primer lugar, es necesario saber que todos nosotros los seres humanos tenemos una necesidad de construir identidad. Esta identidad se empieza a generar desde nuestros primeros meses cuando empezamos con el desarrollo cognitivo. Empezamos a hacer autorrepresentaciones acerca de lo que nosotros somos. Empezamos a tener atribuciones de significados, empezamos a vernos, por ejemplo, en una familia y también a distinguirnos con algunos miembros de esa familia. Entonces ahí sigue poco a poco el desarrollo de nuestra identidad. Pero en la medida que vamos evolucionando a nivel personal, vamos construyendo un sí mismo, o este es el yo, esta autorreferencia. Nosotros pensamos en términos de yo pienso, yo creo, yo estoy, yo soy. Es correcto. Y también pensamos acerca de lo mío, esto me pertenece y así. Entonces, tenemos esa necesidad de construir una identidad. Esa identidad la vamos construyendo sobre un yo, pero digámoslo así, en esa construcción de ese yo aparece el ego. Aunque hay que decir también, sería bueno que ustedes inclusive hagan un rastreo de esto, hablar de ego, hablar de yo, hablar de self, son maneras de mencionar esta identidad personal, sino que nosotros le hemos dado la connotación al ego como digámoslo así, como un mecanismo de defensa de ese yo o también como eh, una pose que nosotros asumimos socialmente para cuidar o mantener digámoslo así, como una apariencia sobre ese yo. Es así que el ego lo podemos ver como un mecanismo de autoprotección de un yo ideal sobre el cual ponemos todos los atributos positivos que queremos conservar de nosotros mismos. Podemos llegar a decir que nadie pase por encima de nosotros o que me pisoteen, o buscamos que los demás nos reconozcan o nos valoren en nuestro prestigio. También podemos decir que existen diferentes niveles de ego. Por ejemplo, hay personas que tienen un ego incipiente o con un nivel muy bajo, otras personas que tienen un ego medio y otras personas que tienen un ego alto. Por ejemplo, hay personas que tienen digámoslo así, un ego muy básico o muy poco, y estas personas no se ven como tan afectadas, ¿cierto? En situaciones sociales, las personas suelen ser algo tranquilas. Mientras que una persona, por ejemplo, con un ego medio, digámoslo así, estas personas se pueden ver abochornadas cuando alguien no les tiene en cuenta en algo o alguien tiene alguna conducta de rechazo con ellas o por ejemplo cuando alguien no les reconoce. Pero por otro lado están las personas que, digámoslo así, tienen un ego alto, que serían las personas que se muestran mucho, que tienden a ser a postear cosas en redes sociales o a mostrarse en triunfadores o que han logrado éxito. Estas personas se podrían decir que tienen como un ego alto. Esto lo podríamos ver también como en rasgos de personalidad. Por ejemplo, alguien que tenga una personalidad evitativa o por evitación,
esta personalidad, digámoslo así, tendría un ego medio. Mientras que, o también, por ejemplo, alguien con una personalidad, digamos, esquizoide o paranoide y así. Mientras que digamos, otros rasgos de personalidad puede verse un ego un poco más alto, como en personalidades tipo histriónicas, personalidades tipo narcisistas, personalidades tipo, por ejemplo, el límite, se podría decir que tienen un ego alto. Esto como manera de ejemplo de esto que les reflexiono. Acá les quiero presentar como un enneagrama del ego, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, digámoslo que en esa idea del yo, y sobre todo un yo que es un yo absolutista, eh, construido en una conceptualización de sí mismo, soy buena persona, soy mala persona, soy inteligente, soy poco inteligente, soy capaz, soy un triunfador, soy un inútil, soy inservible. Entonces, esas conceptualizaciones del yo que se pueden observar en esas creencias disfuncionales, por ejemplo, soy menos, inferior, vulnerable, imperfecto, va a estar acompañado de otro sistema que sería, por ejemplo, pensamientos positivos de sí mismo, soy inteligente, soy superior, soy mejor. Esto a manera por ejemplo, también, digámoslo contrariamente, con pensamientos negativos de sí mismo, como lo venía mencionando anteriormente. Digámoslo así también que el ego se podría observar como una sobrecompensación. Por ejemplo, debo demostrarme fuerte, debo demostrarme inteligente, debo de ser competente. Posiblemente esto lleva como a un egocentrismo eh, y a una egolatría, al uno pensar de esta manera o con estas reglas mentales. Por ejemplo, uno puede llegar a creer que no puedo dejar que alguien me insulte, que alguien me menosprecie, que alguien vaya en contra de mis decisiones. Listo. Pero también en otra versión estarían como van a descubrir mi debilidad, mi imperfección, que no soy lo suficientemente competente. Esta autopercepción, digámoslo así, como negativa y absolutista, va a dar a conocer como ese yo inmaduro, donde hay una autopercepción eh, negativa de sí mismo. Y estaría también el tema de buscar la aprobación y el reconocimiento excesivo por parte de otros. Comprendido un poco lo anterior, podemos ver el ego como un mecanismo de defensa para proteger el yo. Eh, Siendo el ego una defensa psicológica para lidiar con las creencias negativas que tenemos sobre sí mismos. Por ejemplo, el pensar que uno tiene algún defecto, que uno tiene algún tipo de incompetencia o que por esto no le van a querer, ¿cierto? Entonces, aparece como un mecanismo de defensa al rechazo, a la crítica o a la invalidación de otros. De esta manera, es una forma de autoprotegernos y nosotros buscamos establecer algún tipo de prestigio públicamente para que los demás como que nos acepten, nos quieran o nos tengan en cuenta. Es así que el ego también se muestra como una pose. Entonces una forma de la pose es que uno presume o hace alarde de ser inteligente, de tener ciertos conocimientos. Eso en el tema digamos, de la necesidad de, de autonomía, de valernos por nosotros mismos, pero también, por ejemplo, uno puede posar mostrando una vida con lujos, una vida supuestamente feliz, una vida donde uno muestra posesiones, carros, se toma una foto dentro de un carro, en lugares, digamos, exóticos o playas hermosas, posando para mostrar como ese prestigio o eso que ha logrado uno. Ahora vamos a reflexionar sobre maneras en las que podemos observar cómo se manifiesta el ego en la vida de nosotros.
o en la vida de las personas que nos rodean. Una de estas maneras es que la persona piensa excesivamente en sí misma. Eh, Como hemos reflexionado en otros videos, los seres humanos somos guiados por pensamientos, pero en este caso la persona piensa excesivamente en sí misma, o piensa negativamente en sí misma, o piensa positivamente en sí misma. Son maneras en las que se manifiesta el ego. Eh, en algunas ocasiones, la persona en eventos sociales ve las cosas desde su punto de vista, mostrando poca empatía por otros o el punto de vista de otros. También en ocasiones se puede observar también como una forma de individualismo extremo, ¿cierto? Porque puede haber un individualismo razonable, pero en un individualismo extremo, la persona solo va a pensar en su propio beneficio, va solo a pensar en que las cosas sean favorables para ella. Entonces, aquí podríamos verlo como una especie de egocentrismo, pensar en sí mismo y el individualismo. Otra manera es la que tocamos anteriormente, es compensar una creencia negativa que tenemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si uno tiene una creencia de que uno es feo, de que es una persona poco agradable, una manera de compensarla es a través del perfeccionismo y la autoexigencia. O si uno piensa que uno es una persona poco competente, pues uno llega a pensar que uno debe de ser competente, debe ser más inteligente que los otros. Ese tipo de compensación o de tratar de superar el supuesto déficit o limitación que creemos tener es una forma en la que podemos observar cómo el ego se manifiesta en nuestras vidas. Otra manera en la que podemos observar el ego es a través de las comparaciones, comparaciones con otras personas, tanto sean como comparaciones entre comillas positivas o comparaciones negativas, en el que uno que se compara que otra persona como que le ha ido mejor en la vida, o que otra persona es más inteligente, o que otra persona es tonta, o que otra persona no logra comprender las cosas, tiene poca capacidad de análisis, qué sé yo. Ese tipo de comparaciones es una manera en la que podemos observar cómo se manifiesta el ego en la vida de nosotros. Otra manera es no asumir responsabilidades. Cuando no se asume, por ejemplo, se gasta un dinero, se afecta algo, se daña un objeto, el uno no asumir responsabilidades, culpar a otras personas, culpar a la vida, al mundo. Lo que pasa es que las cosas el sistema no me ayudó, mi familia no me apoyó, tú no me colaboraste. Es una manera en la que se puede observar el ego, cuando no asumimos responsabilidades de comportamientos o decisiones que nosotros tomamos. Otra manera en la que podemos observar cómo se manifiesta el ego es cuando nosotros queremos tener el control de otras personas, querer el control de cómo se hacen las cosas, eh, queremos tener el control de del mundo, entonces es una forma en la que se manifiesta el ego. Esto sería el tema también de egocentrismo. Y otra manera en la que podemos observar es a través del reconocimiento social, como estábamos hablando ahorita. Eh, vale decir que todos los seres humanos, al ser seres en relación con otros, al tener la necesidad de establecer vínculos, nosotros tenemos cierta necesidad de aprobación, cierta necesidad de reconocimiento social, pero que ésta sea razonable. Otra cosa es cuando es exagerada, cuando es absolutista o cuando es un estándar alto. El que los demás me deben de reconocer, los demás me deben de dar un like, los demás deben de estar de acuerdo con lo que yo pienso. Esta manera de pensar es una manera en la que se puede observar el ego. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo podemos ir minimizando esa expresión o esa salida del ego? Bueno, entonces, en primer lugar, es
digámoslo así, quitarnos, quebrantar o modificar esas creencias negativas que tenemos de sí mismos. Esas creencias que nos llevan a ver el mundo solamente desde nuestro punto de vista, ¿cierto? El ego obviamente se va a manifestar como una tendencia emocional a través de la ansiedad, de la irritabilidad, pues nos conviene aprender a regular nuestras emociones para quitarle ese impulso demandante que tiene el ego. Otra es quitar el hábito de buscarle el reconocimiento o la necesidad de aprobación. Dejar de publicar cosas en redes sociales donde mostremos supuestamente que somos felices o que las cosas nos van súper bien. Eh, o cuando estemos en una interacción social, como he hablado con algunos pacientes, el no mencionar algo, no destacarlo, simplemente estar ahí en la experiencia, compartir con otros. También otra manera en la que nosotros podemos superar el ego es que nosotros mismos tengamos un poco más de compasión con nosotros mismos, nos aceptemos, nos comprendamos y no queramos mostrar cosas diferentes a las que nosotros somos. Bueno, agradezco la atención prestada. Eh, si alguien quiere que le dé otro tipo de explicación con respecto al ego, me puede contactar. Yo he escrito varios artículos con respecto al ego y los puedo compartir si me escriben al WhatsApp. Muchas gracias por la atención prestada. Bendiciones.